a través del lenguaje. Soy Yuicharián Garita Pacheco y en este programa nos enfocaremos en cómo fomentar el desarrollo del lenguaje verbal y no verbal en los niños a través de las experiencias del aprendizaje innovadoras. En la infancia cada interacción es una oportunidad para aprender y hoy compartiremos estrategias que no solo enriquecen el vocabulario de los niños, sino que también promuevan su creatividad y experiencia emocional. He seleccionado 2 preguntas claves que considero fundamentales para entender este proceso. Pregunta 1. ¿Cómo proyectaste la intencionalidad pedagógica de la experiencia reconociendo los intereses, saberes previos y características del niño o la niña con quien desarrollaste la experiencia? Bueno, al desarrollar esta experiencia con una niña de 3 años me enfoqué en sus intereses y conocimientos previos. Para captar su atención elegí una canción infantil alegre que incluía sonidos de naturaleza como el canto de los pájaros y el murmullo del agua. La música tiene un poder especial en el aprendizaje, no solo es divertida, sino que también ayuda a los niños a recordar información a través del ritmo y la melodía. Además les hice una pregunta sobre los animales, ¿qué ha visto afuera? Este tipo de conexión con lo conocido es crucial. Al explorar sus experiencias previas, la niña se siente más involucrada y entusiasmada. Por ejemplo, al preguntarle sobre su animal favorito, puede guiar la conversación hacia las descripciones más ricas, lo cual fomentó su uso del lenguaje. Esto también le permite desarrollar habilidades críticas como la observación y la comparación. Pregunta 2. ¿Cómo promoviste la expresión libre del niño o de la niña, tanto verbal como no verbal, a lo largo de la experiencia? Para fomentar su expresión libre, utilicé actividades artísticas y narrativas. A través del arte le di materiales como pinturas y papel para que pudiera expresar sus pensamientos y sentimientos sin restricciones. La creatividad artística permite que los niños se comuniquen de maneras únicas. A menudo pueden expresar emociones complejas que quizás no logran verbalizar. Por ejemplo, cuando pinto un paisaje con animales, pude ver su interpretación del mundo natural y cómo esto influye en su perfección. Además, incorporé narraciones donde ella pudo contar historias sobre sus dibujos. Esto no solo fortaleció su confianza al hablar en público, sino que también creó un espacio seguro para compartir sus ideas. Es fascinante observar cómo los niños utilizan tanto el lenguaje verbal como el no verbal. Gestos, expresiones faciales y movimientos corporales son igualmente importantes en sus conocimientos. Y ahora los dejo con mi compañera Milagros Rocío Avedaño, quien se encuentra ubicada en el municipio de Toledo, norte de Santander. Ella les seguirá contando sobre el descubrimiento del mundo a través del lenguaje. Estoy segura que les encantará. Hasta pronto. Muy buenos días, apreciados televidentes de Toledo, norte de Santander. El día de hoy venimos a hablarles sobre el cómo descubrir el mundo a través del lenguaje. Quien les habla, Milagros Rocío Avendaño Contreras, y también le implementaremos el cómo fomentar el desarrollo integral de los niños y niñas en un lenguaje verbal y no verbal. En este caso, para que nuestros niños implementen estas estrategias, podemos utilizar como cuentos, cantos, juegos de roles, ¿sí? Las conversaciones cotidianas y la repetición de amplios vocabularios. Para este lenguaje es muy importante fortalecer e incluir claves muy importantes para un juego muy dinámico donde podemos expresar la expresión corporal, actividades artísticas, digamos el uso de títeres y de reconocer gestos y de emociones es muy importante. Es allí donde vemos un ambiente efectivo, libre, estimulante y es muy fundamental para que nuestros niños y niñas tengan esa confianza y expresen su sentido a través de estos lenguajes. Bueno, en este caso yo escogí 2 tipos de preguntas donde para mí fueron muy importantes. La primera es, ¿qué experiencias de aprendizaje utilizaste para favorecer tanto el lenguaje verbal como el no verbal? Para favorecer este desarrollo, donde yo implementé estas experiencias de aprendizaje fueron basadas en la exploración activa, en el juego simbólico, en la narración de cuentos y en la interacción directa con materiales visuales y manipulativos. En este caso, donde el desarrollo integral
Fue de esta experiencia fue que promovió la narración libre y la construcción de relatos, tanto el apoyo visual, donde fue en libros ilustrados y en unas láminas. También estimulé la formación de frases y la descripción de imágenes, también donde se realizaron actividades de recorte, de dibujo y creación en un mural de animales. En esta parte es qué recursos o materiales o mediadores utilizaste para apoyar el desarrollo del lenguaje verbal y no verbal y fueron efectivos. Claro que sí, fueron muy efectivos en este caso. Donde utilizamos diversos recursos, materiales y mediadores cuidadosamente seleccionados en una función de interés hacia el niño, ¿sí? Donde vamos a implementar esta estrategia. ¿Dónde fue? En el hogar. Estos materiales fueron destacados como libros ilustrados con imágenes. También fueron una lámina, imágenes de animalitos ilustrados, que fueron impresos. Utilizamos colores, tijeras, cinta y colbón. También se incorporó un video muy interactivo sobre los animales, el cual fue muy significativo hacia él porque él los identificaba y le llamaba mucho la atención. Y fue muy interactivo en esta parte donde él recortaba y los iba pegando o los iba plasmando en la cartulina. Y aún así yo le preguntaba qué animal era ese y él me respondía con una buena acertación. También nos dio un inicio muy favorable y sirvió como un punto de partida para generar la conversación y las expresiones espontáneas, que esto fue que lo que nos facilitó la experiencia pedagógica fue que interactuáramos y que nuestro niño, digamos, identificara cada animal, estuviera atento y fue muy significativo para él y su aprendizaje. Bueno, esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias y hasta luego. Muy buenos días, queridos televidentes del municipio de Silos, norte de Santander. A continuación le presento algunos aspectos que podrían mejorar mi práctica como docente para mejorar el desarrollo del lenguaje verbal y no verbal en los niños y niñas. Algunos aspectos son: incorporar más actividades interactivas. Podría diseñar más actividades para fomentar la interacción entre niños y niños, como juegos de roles, debates, discusiones en grupo, para promover el desarrollo del lenguaje verbal y no verbal. Utilizar recursos visuales y multimedia. Podría utilizar más recursos visuales y multimedia como imágenes, videos, audios, para apoyar el aprendizaje y el desarrollo del lenguaje no verbal. Fomentar la expresión artística. Podría ofrecer más oportunidades para los niños y niñas que expresen sus pensamientos, sus sentimientos a través del arte, música, el movimiento, lo que le pueda ayudar a desarrollar su lenguaje verbal. Proporcionar retroalimentación constructiva. Podría proporcionar retroalimentaciones más constructivas específicamente a los niños y niñas sobre su lenguaje verbal, no verbal, lo que pueda ayudar a mejorar su comunicación. Crear un ambiente inclusivo, respetuoso. Podría trabajar para crear un ambiente de aprendizaje que sea más inclusivo, respetuoso, con la creatividad de los niños, lo que puede ayudar a fomentar su confianza y motivación para la comunicación. Incorporar tecnologías de manera afectiva. Podría explorar de forma de incorporación la tecnología de manera afectiva en el aula para apoyar el desarrollo del lenguaje verbal no verbal, como mediante el uso de aplicaciones educativas o herramientas de comunicación en línea. Fomentar la colaboración de la familia. Esta sería muy importante, donde podríamos trabajar más estrechamente con la familia para comprender más las necesidades y los intereses de cada niño, para encontrar de forma de apoyo su desarrollo verbal y no verbal en casa. Algunos beneficios que podemos observar son: fomentar un ambiente de aprendizaje más interactivo y dinámico,
apoyar el desarrollo del lenguaje verbal y no verbal de manera más afectiva, promover la confianza y la motivación de los niños y niñas para comunicarse, crear un ambiente de aprendizaje más inclusivo y respetuoso, mejorar la comunicación entre la familia y la colaboración. Como docente puedo identificar áreas para mejorar, que puedo crear un ambiente de aprendizaje más afectivo y apoyar en el desarrollo del lenguaje verbal y no verbal en los niños y niñas de una manera más afectiva. A continuación también les presentaré algunos aspectos que considero que logré establecer en mi práctica como docente para fomentar las interacciones, la literatura, la expresión a través de diversos lenguajes artísticos en el lenguaje del desarrollo verbal y no verbal. Uno de los ambientes más importantes es la interactivo. Logré crear un ambiente de aprendizaje que fomenta la interacción entre los niños y niñas a través de actividades grupales, juegos y discusiones. La literatura. Incorporé la literatura como una herramienta para fomentar el desarrollo del lenguaje verbal y no verbal mediante la lectura de cuentos, poemas y cortos textos. Expresión artística. Ofrecí oportunidades para los niños y niñas expresando sus pensamientos y sentimientos a través de diversos lenguajes artísticos como la pintura, el dibujo, la música y el teatro. El juego. Lo incorporé. El juego como una herramienta para fomentar el desarrollo del lenguaje verbal y no verbal mediante juegos de roles, juegos de mesa y actividades lúdicas. Algunos beneficios que pude observar fue fomentar la interacción y la comunicación entre los niños, desarrollar la creatividad y la imaginación a través de la expresión artística, promover el desarrollo del lenguaje verbal y no verbal a través de la literatura y el juego, crear un ambiente de aprendizaje. Sobre mi práctica como docente pude ver y logré establecer un ambiente como fomentar la interacción, la literatura, la expresión artística, el juego, que ha sido beneficioso en el desarrollo del lenguaje verbal y no verbal entre los niños. Sin embargo, siempre hay áreas para mejorar y puedo seguir trabajando para crear un ambiente de aprendizaje afectivo y divertido. Muchas gracias por su atención. Queridos televidentes, les habla Sabrina Ramírez. A continuación les voy a hablar sobre el tema de cómo valoras el impacto de la experiencia en el desarrollo del lenguaje a corto y a largo plazo de los niños y las niñas, y qué aspectos del proceso podríamos mejorar para seguir promoviendo este desarrollo y aprendizaje. La experiencia generó un impacto significativo en el desarrollo del lenguaje, evidenciando resultados positivos tanto a corto como a largo plazo. Inmediatamente se observó un mayor interés por descubrir observaciones y crear historias, acompañado de un enriquecimiento del vocabulario con términos como brillante y transparente, y un uso más frecuente de gestos para complementar la comunicación verbal. Proyectando a futuro, estas actividades sembraron bases para una mejor descripción de fenómenos naturales y un interés sostenido para la exploración científica. Para potenciar estos logros se implementarán mejoras como la creación de un diario de luz, que permitirá a la familia registrar observaciones en casa, junto con el diseño de secuencias didácticas que vinculen estas experiencias con otros fenómenos naturales como el agua y el viento, complementando con un sistema de evaluación continua que permitirá adaptar las estrategias a las necesidades individuales de cada niño y consolidar así su amor por la lectura y la expresión creativa. ¿Qué aprendizajes personales y profesionales has obtenido sobre el desarrollo del lenguaje infantil a partir de esta experiencia?
Estas experiencias me han permitido comprender profundamente la importancia de crear entornos pedagógicos ricos en estímulos, que ofrezcan diversas oportunidades de expresión, reconociendo que la combinación equilibrada entre actividades estructuradas y libres resulta fundamental para el desarrollo integral del lenguaje en la primera infancia. A nivel profesional, he fortalecido significativamente mi capacidad para diseñar experiencias de aprendizajes innovadoras que integren armónicamente múltiples formas de comunicación, descubriendo tres aspectos claves: el potencial subutilizado de la luz natural como recurso pedagógico para estimular la comunicación espontánea, la notable fluidez verbal que los niños alcanzan cuando describen objetos que manipulan físicamente, y la necesidad de documentar con igual rigor tanto las expresiones verbales como los elementos no verbales, gestos, expresiones faciales. Para comprender cabalmente el proceso de desarrollo lingüístico infantil, estos aprendizajes transformarán mi práctica docente, orientándola hacia enfoques más holísticos y sensibles a las diversas formas de expresión infantil. Muchas gracias. Buenos días, queridos televidentes de la ciudad de Pamplona. Habla Judith Fernanda Cañas Vera, quien les va a hablar sobre la experiencia pedagógica que ella obtuvo en el mundo a través del lenguaje. Entonces, comencemos por hablar sobre cómo fomentar el lenguaje verbal y no verbal en los niños a través de las experiencias innovadoras. Como podemos saber, pues fomentar el desarrollo del lenguaje verbal y no verbal en los niños a través de experiencias innovadoras implica crear ambientes ricos en estímulos donde puedan expresarse y explorar y comunicarse de una manera creativa y significativa. Podemos encontrar que en el lenguaje verbal hay teatro, juego de roles, cuentos interactivos y rincones de comunicación. En el lenguaje no verbal podemos encontrar lo que es expresión corporal y danza libre, juegos de mímica. Es por eso que yo les voy a contar un poco de la experiencia que tuve con mi hija Zoe Luciana Gauta, de 8 meses de edad, el cual voy a justificar esta experiencia con 2 preguntas muy significativas que escogí para hablar sobre esta experiencia. Entonces, la primera me dice: ¿cómo promoviste la expresión libre de niña o niña, tanto verbal como no verbal, a lo largo de la experiencia? Bueno, durante esta experiencia, pues le promoví a mi hija la expresión libre, donde ella tuviera un ambiente seguro, motivador y participativo. Desde el inicio, pues se le brindó la oportunidad de compartir ideas, pues no podemos decir ideas porque ella está en la etapa de gateo y exploración, entonces no podemos decir. Entonces, en cuanto a lo verbal, pues se incentivó el diálogo en actividades, con canciones, con juegos, con juegos de roles, por decirlo así. Se le orientaba: vamos a caminar, vamos a gatear, vamos a agarrar esto sirve para tal cosa. Entonces, fue ello. A jugar con los cubos, a que ella tocara ciertas cosas como lo fue la llave, los sonajeros, qué sonido hacía, qué expresión no verbal ella me hacía. Al jugar ella con lo que es con los sonajeros, ella se reía, ella le causaba gracia. Esa fue con la 4ª pregunta. Con la 9ª pregunta podemos decir: a partir de esta experiencia, ¿cómo puedes integrar las prácticas pedagógicas en tu futura labor docente para favorecer el desarrollo del lenguaje verbal y no verbal de los niños y las niñas? Entonces, a partir de esta experiencia que yo he tenido con mi bebé de 8 meses, pues he comprendido la importancia de integrar prácticas pedagógicas que promuevan el desarrollo del lenguaje verbal y no verbal desde un enfoque lúdico, creativo y centrado en el niño o en la niña. Pues en mi futura labor docente buscaré constantemente crear un ambiente donde los niños se sientan escuchados, comprendidos y motivados a comunicarse libremente para favorecer el lenguaje verbal. Pues es implementar estrategias como el uso de cuentos interactivos, rincones de lectura y escritura, asambleas para la expresión de ideas y emociones, y así como juegos de roles que fomenten el diálogo y el intercambio de ideas. En cuanto al lenguaje no verbal, pues
voy a realizar o promoveré actividades como el teatro, la música, el arte, la expresión corporal, el baile, permitiendo que los niños se comuniquen a través de gestos, movimientos y creaciones plásticas, valorando pues de esta forma la expresión única y significativa. Pues también tendré en cuenta que se integren nuevas propuestas que sean inclusivas, porque también debemos hablar sobre la inclusión, y pues que sean diversas, que contemplen distintos estilos de aprendizaje y comunicación. Muchas gracias, fue todo por hoy. Fue un gusto. Gracias por sintonizar Descubriendo el Mundo a través del lenguaje. Espero que hayan disfrutado de nuestras historias y experiencias sobre cómo fomentar el desarrollo del lenguaje en los niños aquí en Chinacota. Recuerden que cada interacción cuenta al brindarles oportunidades para expresarse libremente y conectar sus intereses. Estamos ayudando a formar comunicadores seguros y creativos. Hasta la próxima.